Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tele7 Calderona Debate, un programa un poco especial y más extenso de lo habitual, pues esta primera parte se hará como es costumbre aquí en el plató de Tele7 Calderona y la segunda, una entrevista en profundidad al alcalde de Leliana, José María Ángel, se ha realizado in situ en el despacho de este alcalde socialista, una entrevista grabada esta misma mañana y en la que también participa, o ha participado mejor dicho, mi compañera Marian Romero. Pero eso será dentro de unos minutos, porque ahora es el momento de dar la bienvenida al presidente de la Asociación de Vecinos de un barrio de Moncada, Masías, con cientos de chalés cuyos propietarios mayoritariamente viven en la ciudad de Valencia. Masías es un barrio atípico donde todavía tienen muchas zonas sin alcantarillado y ninguna de sus calles está completamente urbanizada, como ahora hablaremos con Heriberto Pérez, que él es el presidente de los vecinos. Muy buenas noches, Heriberto, y gracias por estar en Tele7 Calderona Debate. ¿Es cierto que ninguna de las calles de este barrio de Masías está completamente urbanizada o adecuada? Para que nadie se dé así por equívoco, lo que en Masías se va a aplicar, o se está intentando aplicar, un plan que llamamos el PRIM, y ese plan abarca pues prácticamente el 80-90% de lo que es Masías. Pues bien, dentro de esa zona hay 73 calles y ninguna de ellas está completamente urbanizada. A la que no le falta alcantarillado, le falta el asfaltado, le falta a lo mejor las aceras, eso en casi todas, ¿entiendes? Es decir, que tenemos una cantidad de insuficiencia de servicios bastante grande. Hablamos del PLIN, que es un plan de reforma, ¿no?, de rehabilitación integral de Masías, de este barrio de Moncada. Que cuándo se comenzó a fraguarse, cuándo está previsto que termine y qué supondrá de llevarse a cabo. Lo vamos a ver nosotros. Éramos muy jóvenes cuando empezó prácticamente, en el año 1999. Vamos a decir un poco. En el año 89 Masías tuvo su plan general de ordenación urbana, es decir, hasta ese momento éramos más bien alegales, porque pagábamos contribución, pagábamos todo lo que se debía pagar, pero no estaba legalizado, y entonces en el año 89 se hizo el Plan General de Ordenación Urbana, pero hasta el año 1999 no se intentó ya hacer ese plan. Ese plan, ya digo, nació aproximadamente por el 99 y se llama así exactamente Plan de Reforma Interior de Masías de Moncada. Ese plan pues abarca el intentar dejar todas las calles como cualquier calle correcta de cualquier población. Mientras hablamos estamos viendo algunas de esas calles de Masías llenas de baches, algunas seguramente hemos grabado las peores, claro. No, hay alguna calle, yo siempre digo cuando me preguntan que la peor calle de Moncada, de Masías, es la calle 139, porque tiene más, yo creo que en el Guinness podía haber entrado, porque en 100 metros tenía 70 baches, 70 agujeros. No sé si me equivoco si estamos viendo esa calle. Esa calle no me suena, no. No, porque un coche no puede ir a esa velocidad en esa calle, seguro. Ahí desde luego se cumple escrupulosamente con la velocidad máxima. Esa es la calle 147, que yo sepa, por el agujero. Bien, decíamos que ¿cuándo está previsto que comenzarían esas obras de rehabilitación integral de todo este barrio? ¿Y cuándo finalizaría de llevarse a cabo? Bueno, vamos a ver. En el año, por el 2001, se presentó a los vecinos los planos de lo que iba a ser esto. Ha ido distintos trámites. Han habido recursos en contra del plan porque decían que había insuficiencia de aguas para el barrio, cosa que no creemos que no es así. Finalmente se ha aceptado el plan, pero bien, no hacerlo largo. Todos los trámites que necesita antes de empezar las obras, como más pronto nos llevarán al año 2011-2012. En ese año se empezarán a adjudicar las obras. Y como el barrio es muy extenso, porque realmente estamos hablando de cerca de 140 hectáreas de zona, todo el barrio son 100, cuando el núcleo de Moncada es aproximadamente 70 hectáreas, es decir, somos el doble de espacio que el núcleo de Moncada, pues para rellenar eso no se puede ir haciéndolo de golpe, hay que hacerlo por fases.
Y hasta el mismo alcalde, un día hablando, él dice que yo no esperaba verlo concluido antes de 6 años. Después de iniciarse las obras, hablamos del 2017. Yo qué sé, no sé. Por cierto, ahora que cita el alcalde, me gustaría saber cómo son las relaciones de una asociación de vecinos, no solo con este alcalde ahora mismo del Partido Popular, sino con otros gobiernos, porque si no me equivoco, esta asociación de vecinos tiene una existencia de 25 años, casi. Con lo cual han tenido gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Pues vamos a ver, una cosa son las relaciones personales. Yo particularmente desde que estoy en la Junta, por decirlo, y desde que estoy presidente, creo que me llevo bien con todos los alcaldes y alcaldesas que ha habido, y entonces no. Pero claro, hay enfrentamientos con cualquier tipo de gobierno porque las necesidades del barrio son muchas, en los años que tenemos faltas de servicios son muchos, y lógicamente los vecinos llegan a un momento en que están hartos. ¿Cuáles son, así grosso modo y en resumen, los grandes problemas que atraviesa este barrio de Moncada? Pues los grandes problemas, aparte de eso, de la falta de urbanización, tenemos un problema que nos afecta ya hace años bastante, son los robos, por ejemplo. Los robos es un tema bastante fuerte. Pero vuelvo a insistir y vuelvo a anterior. El gran problema que nos debe preocupar a todos es la falta de alcantarillado. En este momento hay bastantes, 1/3 prácticamente de chalés que están tirando en pozos negros. Tirar en pozos negros significa que estamos metiéndonos en las capas freáticas, estamos vertiendo residuos, estamos vertiendo aguas fecales, y todo eso es contaminación. Y hay una norma europea, que lo dice muy claro, desde el año 2001, dice la norma que cualquier población de más de 15.000 habitantes deberá tener en ese año todas las infraestructuras sanitarias hechas. Entonces ya se lo puso a la alcaldía ese tema, y la alcaldía dijo que no tenía dinero, que sí, que podíamos ir a un contencioso, pero como no tenía dinero no se le podía obligar. Claro, así estamos. Hablamos de muchas zonas sin alcantarillado, calles completamente sin asfaltar en algunos casos, otras sí que están asfaltadas. Sí, pero asfalto provisional. Asfalto provisional, a falta de que se haga todo el alcantarillado y se asfalte todo. Sí, se pongan servicios subterráneos, etcétera. Aceras construidas por los propios vecinos. Aceras, hay un mosaico, podemos ahí mostrar todo tipo de aceras, cada vecino lo ha hecho de su anchura. Tipos y materiales. Sí, hay gente que se queja porque yo mismo, mi mujer estuvo una época, iba en silla de ruedas por un accidente que tuvo. Intentamos un día sacarla a pasear con la silla de ruedas y prefirió quedarse dentro antes de morir de otra manera. O sea que no. Por cierto, una de las cuestiones que debe preocupar a los vecinos de la zona es cómo hay que pagar la que se avecina, porque hablamos de mucho dinero. Ese es el gran debate. Precisamente en la última asamblea, uno de los debates que tuvimos en la asamblea de vecinos fue eso, la cantidad que deberíamos pagar. Claro, hay gente que está hablando en urbanizaciones, y hablan de a lo mejor de 30 euros por metro cuadrado de parcela. Es mucho. Entonces, nosotros con esas cantidades nos tendríamos que ir la mitad de los vecinos fuera de Masías. Es decir, nosotros creemos que una cantidad sobre los 10 o 12 euros por metro cuadrado de parcela es sostenible. Lo que pasa es que pensionistas o jubilados o gente en paro, que por desgracia ahora tenemos muchos, pues no podrían soportar eso. El ayuntamiento sí que se ha comprometido de alguna manera a estudiar cada caso y entonces pues ver qué se puede hacer, qué ayudas o qué rebajas. Otra de las reivindicaciones, se da la circunstancia que Moncada, que tiene un término municipal muy grande, tiene 3 paradas de metro, Moncada, Seminari y Masías, pero de Seminari a Masías apenas, ¿qué puede haber? ¿1 kilómetro, 2 kilómetros? Sí, 2. No mucho. Sí. Pasamos de una frecuencia en las horas con mayor horas puntas de 12-15 minutos de frecuencia a la de Masías, que son 45 minutos y sin unos horarios fijos. No. ¿Por qué? Y luego, si vamos a ver, está en la agenda de la Asociación de Vecinos nosotros hemos exigido la frecuencia. Nosotros no podemos aumentar la frecuencia, ya quisiéramos. Hemos pedido, hemos hablado con el ayuntamiento, hay promesas que se han ido postergando de aumentar la frecuencia, pero claro, el problema está en que un vecino de Masías, por ejemplo, yo mismo muchas veces cojo el metro, entonces de la distancia que hay de mi casa al metro, pues cojo el coche.
Pero ¿qué ocurre? Como no sé a qué hora va a salir el metro, y si a lo mejor, a veces me ha ocurrido esperarme y estar 45 minutos esperando al siguiente metro, pues